Hola, este es un breve repaso sobre el tema que ustedes estuvieron trabajando hace 2 semanas, en las últimas 2 semanas, que es el de las categorías sociales. Vamos a ver una serie de conceptos básicos que son estas llamadas categorías sociales, que son utilizadas para el estudio de las sociedades, ¿verdad? Estos conceptos son muy importantes porque les permitirá a ustedes cuando en algún momento tengan que hacer una investigación de tipo social, estos conceptos son a los cuales ustedes se deben de acercar para abordar los temas este, que ustedes requieran. Ah, Vamos a ver estos conceptos de una forma lo más simple posible para poder ver, para que ustedes puedan tomar nota de lo que posiblemente va a venir en una evaluación a futuro, ¿verdad? Una evaluación de la materia. Recuerden que en esta clase hay que tomar mucho en cuenta los conceptos clave de cada término, ¿verdad? Las palabras clave y los conceptos clave de cada término para que los vayan asociando más fácilmente. Bien. La primera categoría social que vamos a ver es la de sociedad. Sociedad es definida de esta forma. Las sociedades se forman por colectividades poblacionales en las cuales sus habitantes se interrelacionan en un proyecto común. Es decir, las sociedades se forman por colectividades. ¿Qué significa la palabra colectividad? Colectividad poblacional se refiere a un grupo de personas. Así de simple. Colectividad es un grupo de personas que, y ya dentro del término completo, que se interrelacionan, un grupo de personas que se interrelacionan por un proyecto en común. Entonces, sociedad, estamos hablando de un grupo de personas, de seres humanos, que se relacionan para llevar a cabo un proyecto común. Hablamos, por ejemplo, de las sociedades primitivas, las cuales su proyecto común es sobrevivir. Entonces, se junta un grupo de seres humanos que quieren sobrevivir, entonces se organizan de una manera determinada para llevar a cabo ese proyecto, sobrevivir. A lo mejor reproducirse, comer, etcétera. Controlar los alimentos, controlar los territorios, etcétera. Eso es una sociedad, un grupo de seres humanos que se organizan por un proyecto en común, generalmente sobrevivir. Ah, lo que se estudia en la sociedad son sus relaciones sociales, es decir, cómo se llevan a cabo, cómo se relacionan entre sí todos los miembros, todos los que pertenecen a ese grupo social, a esa sociedad. De esa forma, una sociedad se define frente a otra, es decir, las sociedades, los grupos de personas se van diferenciando entre sí por la forma en la que se van relacionando. Unos establecen unas reglas diferentes a otros, a uno les conviene más organizarse en una producción pesquera, a otros les conviene más organizarse en una producción ganadera, etcétera. Depende de las necesidades de cada grupo social. Dentro de este mismo término de sociedad aparece que estas relaciones sociales las organizan unos grupos llamados instituciones. Las instituciones vienen siendo, por ejemplo, un consejo de ancianos, un culto, etcétera, las cuales se encargan de impartir un sistema de valores compartidos, que las sociedades tengan un sistema de valores que comparten y de esa forma organicen su sistema para coexistir, ¿verdad? Reglas de convivencia, reglas de producción, eh, así por el estilo. Bien. El siguiente término que tenemos es el de clase social. Este concepto de clase social me parece que lo vieron de forma general en el tema del materialismo histórico. El concepto de clase social lo da un filósofo que se llama Carlos Marx. Karl Marx o Carlos Marx, cualquiera puede ser el nombre. La clase social se define según la posición de los individuos en las relaciones de producción, es decir,
dónde se sitúa cada persona dentro del sistema y de la forma en la que decidimos producir bienes. ¿Sí? Las relaciones de producción es aquel sistema que crea una sociedad para producir bienes materiales, para producir comida, para producir cosas. Entonces, la clase social viene siendo dónde se sitúa cada persona o cada grupo de personas dentro de ese modelo de desarrollo de cosas y de bienes materiales. ¿Quiénes son los que se encargan de hacer la siembra, de hacer la cosecha? ¿Quiénes son los que se encargan de cazar? ¿Quiénes son los que se encargan de gobernar, de crear cultos, etcétera? Esas son las clases sociales. Entonces, esta es la definición de clase social, ¿verdad? ¿Cómo se define según la posición de los individuos en las relaciones de producción? ¿Verdad? Vemos que dentro del concepto de clase social existen tres clases sociales básicas. Yo lo pondría en dos, ¿verdad? Pero generalmente se manejan estas tres, que es, a ver arriba se encuentran los burgueses, que son los que son dueños de los medios de producción, seguido de las clases de transición, que son personas que tampoco son dueños de los medios de producción, pero no se encuentran en un estrato más abajo como el de los proletarios. Estas clases de transición, también llamadas clases medias, forman parte de la misma clase proletaria porque no son dueños de medios de producción. Sin embargo, tienen un nivel de vida ciertamente más alto que el de los proletarios, pero siguen siendo proletarios porque no son dueños ni de tierras, ni de parcelas, ni de ganado, ni de fábricas. Los proletarios son los que únicamente cuentan con su fuerza de trabajo y su fuerza de trabajo es comprada por estos burgueses para producir bienes, para producir alimentos, para producir cosas. Entonces, estas clases sociales son las básicas: burgueses, clases de transición y proletarios. Pero principalmente son burgueses y proletarios los que tienen los medios de producción y los que no tienen los medios de producción, los que únicamente cuentan con su fuerza de trabajo. De clase social, el siguiente concepto que vamos a ver es el de grupo social. Grupo social principalmente se define como un conjunto de dos o más individuos que interactúan bajo una serie de normas aceptadas y que tienen un propósito. Es un grupo de personas que tiene unas normas específicas entre ellos y ese grupo de personas tiene un propósito como tal. Existen dos tipos de grupos sociales: los grupos sociales primarios y los grupos sociales secundarios. Los grupos sociales primarios son aquellos que cuentan con pocos miembros y sus relaciones son muy frecuentes y muy cercanas. Son grupos pequeños como por ejemplo familias, grupos de amigos, grupos así cortos con relaciones muy orgánicas, ¿verdad? Muy naturales. Esos son los grupos sociales primarios. Relaciónenlos con familias, ¿verdad? Y grupos de amigos. Grupos que son pocos, pero su relación de pertenencia entre ellos es muy cercana. Por otro lado están los grupos sociales secundarios, que son grupos sociales más grandes, que cuentan con más miembros, pero tienen una menos relación entre ellos, tienen menos fuerza de pertenencia porque son grupos muy grandes y no necesariamente todos se conocen bien. Son, por ejemplo, empresas, centros deportivos, centros educativos grandes, colonias, etcétera, vecindarios. Son grupos muy grandes, pero al mismo tiempo comparten normas, comparten una serie de valores, comparten una serie de costumbres en común, una serie de reglas en común. Generalmente aquí las reglas sí son escritas y aquí no. En los grupos primarios no son escritas y aquí son reglas escritas, pero son grupos más grandes, pero menos relacionados entre sí. Esa es la diferencia entre el grupo social primario y secundario. Ténganlo muy en cuenta. Siguiente tema es el proceso social. Los procesos sociales. Los procesos sociales establecen una premisa muy sencilla. Los procesos sociales establecen que las sociedades no son estáticas, es decir, que las sociedades están en constante cambio, que todo es un proceso, que siempre está cambiando la sociedad
por medio de un proceso que nunca termina, que es constante y que a lo largo de la historia ha existido. Es decir, todas las sociedades humanas, todas las sociedades humanas que existen cambian constantemente, siempre están cambiando. Es imposible que exista una sociedad que permanezca igual siempre. No existen sociedades que permanecen igual siempre. Si no, no existirá la historia. La historia se encarga de estudiar a la sociedad y cómo va cambiando con el paso del tiempo. Entonces, el concepto de procesos sociales se refiere a que la sociedad está modificándose constantemente, ¿verdad? Las personas se modifican, sus costumbres se modifican, su lenguaje se modifica, su forma de vida se modifica, sus medios de producción se modifican. Todo va modificándose dentro de las sociedades, unas desaparecen, otras se forman, otras crecen, etc. Ese es el proceso social, ¿sí? Que las sociedades no son estáticas y que siempre están en constante cambio. No se les debe olvidar eso. Justamente dentro de este concepto se engloba otro concepto llamado cambio social. Cambio social se refiere a modificaciones sustanciales en un periodo determinado de una sociedad. Es decir, son modificaciones muy radicales que ocurren en una sociedad en un periodo de tiempo corto. Es decir, son modificaciones que deben de incluir un cambio en su estructura, en sus instituciones y en el comportamiento de las personas. Es decir, para que sea llamado cambio social, la sociedad tiene que cambiar radicalmente. Un ejemplo de ello es en el caso de Mesoamérica. Mesoamérica, en el siglo XV aproximadamente, llegó un grupo de personas que venían de otro continente. Cuando llegaron los españoles, llegaron muchos europeos. Llegaron a Mesoamérica y hicieron una conquista que generó muchísimos cambios dentro de la población mesoamericana y la nueva población que llegó. Eso es llamado un cambio social porque cambió la estructura política, la estructura cultural, religiosa y las relaciones y costumbres de la gente en un periodo de tiempo corto. Incluso fue un cambio biológico, ¿verdad? Porque llegaron nuevas enfermedades y nuevos animales, nueva alimentación, etc. Eso es un cambio social. Tiene que cambiar en todos los aspectos para que pueda llamarse cambio social. Sin embargo, el cambio dentro de la sociedad siempre está, es constante, pero es mínimo. Cuando es un cambio social es cuando es así de radical y completo. Bien. El último concepto que tenemos aquí es el de práctica social. Práctica social es definido como una interacción entre los actores sociales y las condiciones de vida objetivas de la sociedad. ¿Qué significan estos dos? Los actores sociales nos referimos a todos nosotros, el grupo de seres humanos que pertenecen a una sociedad determinada. Esos son los actores sociales. Las condiciones de vida de la sociedad es el medio en el cual vivimos, el contexto en el cual estamos. Si somos una sociedad industrial, una sociedad agrícola, una sociedad que vive en el campo, que vive en una ciudad, que vive en un pueblo, sociedad de cazadores-recolectores, ¿verdad? Depende, estas son las condiciones de vida de la sociedad. ¿En qué contexto está? ¿Qué creencias tiene? ¿Cuál es su contexto geográfico? ¿Cómo produce? Etcétera. Entonces, la interacción entre los humanos y estas condiciones es lo que genera la práctica social. Esa práctica social es todo el grupo, todo el cúmulo de patrones culturales, manifestaciones culturales, costumbres, tradiciones que tienen los pueblos, ¿verdad? Que tienen las sociedades. Eso se genera a partir de la relación entre nosotros y nuestras condiciones de vida. Es decir, un pueblo que vive en una región selvática va a generar prácticas sociales dependiendo de sus condiciones de vida, es decir, su vestimenta va a estar acorde al clima que hay en una región selvática, a la humedad, a la temperatura, a los recursos materiales con los que cuenta, si cuenta con hojas de palma, con pieles de animales, etc.
Entonces su vestimenta va a ser acorde, sus tradiciones de vestimenta va a ser acorde a esas condiciones de vida de la sociedad. En cambio, una sociedad que vive en el norte de Canadá, por ejemplo, una sociedad donde hace mucho frío, tiene que estar en función de sus condiciones de vida. Su vestimenta va a estar en función de la temperatura que hay en esa región, los recursos materiales con los que cuenta y los recursos alimentarios con los que cuenta también, ¿sí? Y culturales. Todo eso genera estas prácticas sociales y hace que las prácticas sociales de cada sociedad sea distinta, porque no son los mismos actores sociales ni tampoco tienen las mismas condiciones de vida. Básicamente, en eso consiste el concepto de práctica social. Una interacción entre estos dos que genera una serie de costumbres, tradiciones, manifestaciones culturales, etc. ¿Sí? Por eso las sociedades son diferentes, por eso hay diferentes culturas, porque interactúan dos factores que las determinan, factores que son diferentes en cada región del mundo y en cada ser humano. Bien, estos conceptos básicos son los que se abordan en el tema de los que estamos abordando en el tema de las categorías sociales. Tomen en cuenta las palabras clave, hagan sus apuntes, porque posiblemente vamos a tener evaluaciones a final del semestre. Entonces, no desistan en ver estos videos y en en poner comentarios acerca de lo que ustedes opinan del tema y principalmente hacer preguntas sobre dudas. Estas preguntas, estos comentarios cuentan como participación. ¿Sí? Muchas gracias. Hagan sus tareas.